Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo están? Tengo el gusto de contar con el cofundador de Supera, él es José Luis Aliaga. Él además es asesor estratégico en viabilidad de proyectos y sostenibilidad minera, quien nos presentará esta mañana el tema minería y el futuro energético, el cambio es ahora. Como es costumbre, quiero agradecer a los socios Platinum, a Móvil, muchas gracias a Southern Peru Copper Corporation y a los socios Golden Maple, Atkins Realis, Confipetrol, Geogroup, Sodexo, Pricewaterhouse y Seche. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas, las cuales yo formularé al finalizar la exposición. Les pido utilizar el botón de preguntas y respuestas. Y antes de dar pase a nuestro expositor, quiero comentarles un poquito sobre él. Como comenté, él es asesor estratégico en viabilidad de proyectos y sostenibilidad minera, con más de 20 años de experiencia guiando a CEOs y altos ejecutivos en 12 países de América Latina y Oceanía. Especialista en licencia social y cultura organizacional para operar, ha impactado la seguridad, eficiencia e innovación del sector. Recientemente asesoró a Southern Peru Copper Corporation en la reactivación del proyecto Tía María, paralizado por más de 15 años. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. La verdad que es un placer y un gran honor para mí, en representación de Supera, tener esta extraordinaria oportunidad de compartir, espero yo, algunas ideas valiosas y sobre todo experiencias que hemos podido acumular durante estos 22 años. Así que quiero agradecer enormemente a la Cámara y estamos listos cuando tú lo indiques. Excelente, vamos, muchas gracias, te escuchamos. Listo, gracias. Bueno, a todos los que nos escuchan el día de hoy y probablemente a los que nos escuchen más adelante, cuando esto incluso se pueda grabar, Dios mediante, quiero compartir el día de hoy esta pequeña conferencia, este pequeño webinar, La minería consciente, haciendo alusión en primer lugar a lo siguiente, ¿no? Hoy más que nunca la minería enfrenta el reto de evolucionar y ya no basta solamente con extraer recursos de forma eficiente, sino que necesitamos hacerlo con conciencia. Y usamos la palabra conciencia para evocar no solamente la modernidad, no solamente la responsabilidad, sino también la sustentabilidad. Por lo tanto, el día de hoy estamos realmente frente a una gran oportunidad que tenemos en nuestras manos como país, como región, pero al mismo tiempo esta oportunidad nos trae grandes desafíos y el objetivo y el propósito de este webinar es aportar una nueva perspectiva, una perspectiva no mejor necesariamente, pero sí tal vez complementaria a las perspectivas que tal vez estamos acostumbrados a ver o a escuchar. En ese sentido, rápidamente, quisiera comentar algo. Eh, Estamos frente a esta oportunidad extraordinaria, como ya dije, que nos va a traer una serie de desafíos y lo más importante aquí va a ser cómo va a ser nuestra respuesta frente a estos desafíos. Y quiero empezar esta jornada planteando algunas preguntas no provocadoras, sino evocadoras, ¿no? La primera pregunta que podemos plantearnos, ¿comprendemos verdaderamente bien la oportunidad que tenemos al frente? ¿Hemos comunicado efectivamente la oportunidad a los grupos de interés? ¿A quiénes necesitamos comunicar más y mejor esta oportunidad? Quien les habla tuvo la oportunidad de plantear esta pregunta, o por lo menos parte de estas preguntas, al CEO mundial de BHP en el reciente PDAC en Toronto. Y una de las cosas que el CEO mundial de BHP confirmó es que tal vez hay un espacio todavía para comunicar mejor la oportunidad que tiene el mundo y en particular la minería frente a esta transición energética de la cual todo el mundo el día de hoy habla. En cuanto a los desafíos, encontramos realmente que tenemos que comprender que la industria minera en particular tiene una oportunidad enorme de fortalecer su reputación y tenemos que ser conscientes de esta necesidad porque la narrativa antiminera ha permeado en muchos ámbitos, especialmente a nivel de las comunidades. Nuestro enfoque primordial tal vez no necesariamente ha sido buscar la causa raíz de los problemas y tenemos que pensar
si es que realmente hemos encontrado la causa raíz del problema o estamos solamente colocándole desenfriolito a la fiebre, que es una manifestación de un problema. A veces creemos que los problemas están afuera y no necesariamente están afuera. Pueden existir problemas dentro de las organizaciones. Mientras más grande es una organización minera, mucho más problemas se propagan, mucha mayor amplitud de problemas existen. Por lo tanto, tal vez en lugar de estar haciendo una mirada crítica hacia afuera, puede ser momento de mirar hacia adentro y hacer una mirada autocrítica, lo que se llama una conciencia autocrítica. Comprendemos, por ejemplo, la naturaleza de la empresa que es esencialmente social. Vamos a plantear esta hipótesis y la vamos a sustentar debidamente. Comprendemos, por ejemplo, que a veces las soluciones que buscan acortar el camino solamente alargan el camino. A veces buscamos respuestas inmediatas, muy cortas, muy de corto plazo, pero olvidamos el largo plazo. A veces creemos que lo importante es el corto plazo en sacrificio a largo plazo y eso nos trae consecuencias y pagamos la factura. Y una pregunta adicional es si comprendemos que el orden correcto de las cosas verdaderamente es personas primero, proceso segundo, infraestructura tercero. A veces colocamos la infraestructura como el gran paradigma y lo más importante es la infraestructura y hacemos grandes construcciones y hacemos grandes edificaciones, grandes elefantes blancos que no tienen durabilidad porque no tenemos esta comprensión clara de que las personas van primero, los procesos van después y al final la infraestructura. Podemos tener la mejor infraestructura del mundo, pero si no tenemos las personas correctas, la verdad es muy poco lo que se puede hacer. Más bien queremos condiciones propicias para hacer actos indebidos que ya todo el mundo sabe a qué me refiero. En ese sentido, tenemos esta gran oportunidad, pero quisiera yo colocarle en términos numéricos que todo el mundo pueda entender. Pero antes de esto, quisiera que todo el mundo comprenda lo siguiente, que un proyecto país se construye con lo que somos, con lo que sabemos y con lo que tenemos. Y esto es lo que genuinamente define lo que podemos. Es imposible pensar o querer algo con lo que no se puede. Y no se puede porque ni tengo, ni sé, ni soy. Por lo tanto, tenemos una extraordinaria oportunidad frente a nuestras manos, en nuestras manos, frente a nosotros, para poder transformar todo esto. Pero aprovechar esta oportunidad implica necesariamente comprender que tenemos que manifestar y vamos a manifestar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, o sea, de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Qué significa el nivel de conciencia? Es aprender a percatarnos y ponerle atención a lo importante y a lo relevante. En una sesión de trabajo en la última PIDAC, el ministro de Energía y Minas planteó una pregunta en una sesión de trabajo y planteó esta pregunta a todos los empresarios que estábamos allí y decía, ¿qué iniciativas podemos hacer para poder atraer mayor inversión minera? Y tal vez una pregunta un poquito más pragmática en este contexto podría ser, no tanto pensar qué iniciativas debemos hacer para atraer mayor inversión minera al Perú, sino tal vez qué cosas debemos evitar para destruir la inversión minera en el Perú. A veces invertir la pregunta nos permite percatarnos más rápido y mejor de las cosas que se tienen que cambiar. Es lo que el famoso inversionista Charlie Munger, que en paz descanse, decía, a veces invertir nos ayuda a mejorar nuestro proceso de entendimiento de las cosas. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a vivir depende de nuestra capacidad de percatación. Y a veces, lamentablemente, nos percatamos más por dolor que por placer, más por desesperación que por inspiración. Y el objetivo de este webinar es que podamos nosotros anticiparnos a y no esperar a tener necesariamente que estar en una situación muy compleja para poder corregir las cosas. En este sentido, quiero rápidamente plantear algo muy relevante que tal vez pocas personas puedan ser conscientes de esto. En primer lugar, ¿cómo está distribuida la venta global o los ingresos del mundo a nivel de los minerales? El 80% de los ingresos hoy en día está básicamente situado en 6 minerales, que son los que aparecen en pantalla. Mi objetivo al colocar esto no es poner números, porque los números los pueden encontrar en cualquier lugar, sino que podamos observar que dentro de estos minerales, que son los que concentran el 80% de los ingresos del mundo,
Nosotros, como Perú, como país, producimos cuatro de ellos, siendo, por supuesto, lo más relevante es el día de hoy el cobre y en segundo lugar tal vez el zinc y en tercer lugar el oro. Pero observemos también los márgenes que estos minerales generan y de ahí es la explicación de por qué tal vez la minería ilegal del oro está tan propagada e inclusive la del cobre el día de hoy se ha propagado tanto, es por los márgenes que estos son extremadamente atractivos y en el Perú en particular debido a las leyes bendecidas que poseemos. En ese sentido, estamos realmente frente a una realidad donde el 80% de los ingresos hoy en día están concentrados en básicamente estos seis minerales. Pero si miramos hacia adelante y analizamos la transición energética, en esta transición energética vamos a necesitar fundamentalmente tres minerales más tierras raras. No voy a enfocarme en el tema de las tierras raras porque es un tema muy amplio, muy largo, muy complejo. Solamente lo traigo esto a colación para que podamos comprender la magnitud del desafío, la magnitud de la oportunidad. Tenemos el cobre, el níquel y el litio, pero si analizamos el peso específico que tiene cada mineral dentro de la demanda futura que va a existir, el cobre representa entre el 50 y el 60% de la demanda. Eso significa que la proyección de la demanda en cada uno de estos minerales va a ser cuantiosa y muy grande. Pero observemos la oferta. La oferta el día de hoy es bastante acotada, no solamente por la caída de las leyes de los minerales que está existiendo en el mundo, sino por una serie de cuestiones de licencia social para operar, problemas sociales, problemas regulatorios, problemas burocráticos, etcétera. Y el precio, producto de este desbalance entre la demanda y la oferta, justamente tiene esta proyección. ¿Esto qué nos permite concluir? Esto nos va a permitir concluir lo siguiente. Primero, que hay un desbalance crítico entre la demanda y la oferta. Las oportunidades económicas son de muy alto valor porque el precio se estima que va a crecer significativamente hacia adelante, lo cual genera una gran ventana estratégica para el Perú. El Perú no produce níquel, pero sí produce cobre el día de hoy y tiene un también gran potencial de producir litio, aunque faltan muchísimas regulaciones para poder sacarlo adelante. Pero si por un momento nos enfocáramos en el cobre, que es el mineral de bandera, el día de hoy del Perú, podríamos decir con claridad que tenemos 20, 30 toquepalas en los Andes peruanos, esperando a ser puestos en valor y que nos permita eso justamente reducir la pobreza y generar las condiciones propicias para todos los cambios que se necesitan hacer en el país. La pobreza ha aumentado, la criminalidad ha aumentado, y por eso es que tenemos el día de hoy esta oportunidad, pero tenemos también grandes desafíos que tenemos que afrontar. En ese sentido, he querido tratar de sintetizar la dimensión de los desafíos que presentamos hoy en cuatro líneas verticales, una en la parte del Estado, otra en la parte de las empresas, las comunidades y el mercado. Pero me voy a centrar en aquello que tal vez pueda estar dentro de nuestra directa gestión, que son las empresas y las comunidades, dejando de lado la ampliación de una posible explicación futura a la parte del Estado y el mercado. ¿Qué tenemos en el Estado? Tenemos desafíos muy grandes. Tenemos que atraer a las mejores personas y profesionales, lograr fortalecer la institucionalidad y la meritocracia en el gobierno para poder recuperar la reputación del sector público que está venido a menos, lo cual repercute obviamente en la reputación del país. Tenemos que recuperar la confianza en los inversionistas y tal vez acá aplica la pregunta de Charlie Munger, ¿qué está destruyendo la confianza de los inversionistas para poder maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos? Hoy hay riesgos políticos, hay riesgos legales, hay riesgos económicos. Newmont acaba de anunciar, por ejemplo, que no va a colocar o no va a ser viable el día de hoy, por lo menos en el corto plazo, su inversión en la ampliación que se pensaba hacer. Estaba en el primer lugar en su mapeo de proyectos, en el pipeline, y ahora está en el quinto lugar, lo que iba a ser en Cajamarca.
Y tenemos entonces ahora que facilitar y promover y salvaguardar el desarrollo de una minería consciente, una minería responsable, una minería moderna y una minería sustentable. Usamos la palabra consciente para poder aglutinar estos tres elementos. Creemos que estamos en un punto de inflexión extremadamente relevante en el país y en general en toda la región. Y el gobierno debería ser el gran promotor, pero no depende de nosotros. No está necesariamente en nuestras manos. Podemos influenciar como trabajadores, como empresarios, podemos persuadir, podemos presionar positivamente, podemos hacer presión social, presión institucional, para que pueda el Estado darse cuenta de que un Estado sin inversión es un Estado fallido, es un Estado que no va a generar empleo, que no va a salir a sacar, ayudar a sacar al país de la pobreza, pero hasta allí no va a depender directamente de nosotros. A nivel de empresas, tenemos una gran oportunidad de fortalecer la cultura organizacional a través de un liderazgo más consciente y ejemplar. Eh, Tenemos lamentablemente ejemplos en el mundo de empresas mineras que han sido castigadas por haber estado sometidas a actos de corrupción o influencias eh, que el día de hoy son más que conocidas en el mundo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad hermosa de poder seguir fortaleciendo la cultura. La cultura lo es todo en una organización, así como es adentro, es afuera. Y como consecuencia de esto, tenemos la oportunidad de fortalecer la reputación de la industria. Cuando uno va al Caribe, por ejemplo, es impresionante observar cómo la industria de hotelera, por ejemplo, tiene mejor reputación que la industria minera, siendo que la industria hotelera, por ejemplo, emplea menos, paga menos impuestos y existe una gran probabilidad de que contamine más, por lo menos más que la industria minera moderna. Y la pregunta es, ¿por qué tiene mejor reputación que la industria minera? Tal vez tenemos un espacio para comunicar más y mejor lo bueno que hacemos o lo bueno que se hace y la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Por otro lado, existe una gran oportunidad de fortalecer la colaboración y no la competencia en la industria. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ningún pueblo puede ya soportar dos relaveras, tres carreteras. Por lo tanto, si queremos realmente ser sustentables, necesitamos buscar la colaboración y no la competencia entre las propias compañías mineras para poder optimizar cualquier externalidad, cualquier efecto colateral que pueda afectar la vida cotidiana de las personas. Y hacia eso está yendo el mundo. Y eso implica necesariamente trascender la cultura de la competencia. Estamos en un punto de inflexión muy grande donde la especie que sobreviva no será la más fuerte, sino la que colabore más. Estamos en un punto de inflexión que nos invita a la reflexión profunda. Tenemos desde la muy tierna infancia, la educación eh, condicionándonos a que hay que competir entre nosotros mismos para poder sobrevivir. Pero hoy creo y creemos en Supera que estamos en un punto crucial donde tenemos que elevar la conciencia y tenemos que movernos de la competencia a la colaboración si es que queremos sacar adelante la industria minera, una industria minera mucho más consciente, más moderna, mucho más sustentable y más responsable todavía aún. A nivel de comunidades tenemos que transformar genuinamente los vínculos transaccionales en vínculos relacionales. Históricamente, los vínculos han sido de índole transaccional. No me refiero a todas las empresas mineras, por supuesto hay notables excepciones, pero hay una gran oportunidad de mejorar estos vínculos. Que no se perciba de que me acerco a ti solamente porque me interesa tu tierra o me interesa hacer usufructo de la misma, sino porque realmente tengo un interés genuino en contribuir en el desarrollo territorial de esta región que tal vez ha estado apartada o aislada o olvidada tal vez por el propio Estado.
Necesitamos promover el desarrollo territorial potencial, pero teniendo en consideración que se hace por fases y por etapas. Pasar de la dependencia a la interdependencia hacia hasta lograr la independencia o la autogestión o la autonomía de la propia comunidad. Tenemos que comprender que una cosa es la conducta de apego y otra cosa es el apego. No podemos de ninguna manera seguir invirtiendo en programas y proyectos que lo que generen de largo plazo sea apego, porque hay que comprender que la industria minera es una industria finita, no es un recurso renovable, es un recurso que se agota, que tiene un inicio y un fin. Y si la empresa minera no es consciente que va a llegar un momento donde la operación se va a terminar, y si no hemos logrado crear condiciones propicias para que la propia comunidad haga un desarrollo territorial autónomo, la verdad es que no creo yo que hayamos ejercido una minería consciente y sustentable. La sustentabilidad también va de la mano de lograr que las comunidades logren esta autonomía. Y por eso es importantísimo comprender que a lo largo de las cuatro etapas del desarrollo de un proyecto minero, como es la conceptualización, la exploración, la construcción, la operación y el cierre, a lo largo de este proceso, necesariamente todos los programas y proyectos que se pueden implementar tienen que estar asociados a cada una de estas etapas. Es normal que al inicio hay una alta dependencia, pero no es normal que ya habiendo pasado cierto tiempo, pues debemos estar ya en otras etapas de mayor autonomía. Y ojalá que así lo hagamos. Estoy seguro que hay muchas empresas mineras que lo están haciendo y las felicito de antemano, pero creemos que este es el camino hacia la verdadera autonomía de gestión. Y por supuesto necesitamos promover una gran transformación cultural a través de la educación. Ahí creemos que existe una gran oportunidad de las entidades para poder transformar la educación. Tenemos todavía estos hálitos de la cultura de la victimización, de creerme que soy víctima, lamentablemente en las altas, en los lugares más recónditos, todavía existe este tema del síndrome del cuarto al rescate, donde hay mucha desconfianza, donde existe todavía la cultura de la victimización y donde lamentablemente todavía algunas comunidades que no han tenido la oportunidad y la bendición de recibir educación consciente, pues todavía mantienen esta cultura de la, de la victimización o de recibir sin comprender realmente que ellos son los verdaderos protagonistas de su destino. En ese sentido, consideramos que hay una gran oportunidad para transformar y sería un extraordinario aporte de la Sociedad Nacional de Energía, Minas y Petróleo del Perú, por ejemplo, hacer una gran cruzada a través de la educación, porque la educación es el pilar de transformación genuino de largo plazo de cualquier sociedad. De hecho, el terrorismo se infiltró en nuestra sociedad a través de la educación. En ese sentido, si nos movemos ahora al mercado, estamos frente a un nuevo orden mundial. Las BRIC versus el G7 hoy en día representan el 35% del Producto Bruto Interno, lo cual implica un nuevo orden mundial. El anterior orden mundial está siendo puesto en duda, está cambiando. Hay nuevos factores geopolíticos, como este famoso 25% de impuestos al cobre, que ya está afectando la capacidad de planificación y establecer planes de contingencia, no solamente en el Perú y en Chile, que son dos de los más grandes productores de cobre, por ejemplo. Están entrando nuevos competidores al mercado, a la escena. Argentina, Centroamérica, África, Arabia Saudita. Hace poco en el PIDAC, por primera vez, por lo menos que yo tengo uso de razón, se dio la Argentina Day o la Argentina Day, donde se planteaban iniciativas de tipo político para empezar a traer ya inversiones importantes. Ya existen ya proyectos el día de hoy en Argentina y bienvenido a Argentina, se lo merecen, se merecen esta oportunidad, pero esto implica necesariamente que estamos abriendo el mercado, está abriéndose la cancha para poder tener mayor cantidad de oferta y con esto una competencia sana que nos permita mejorar los estándares en la industria minera. Entonces,
Tenemos desafíos en el Estado, tenemos desafíos en las empresas, tenemos desafíos en las comunidades, tenemos desafíos en el mercado, pero yo quiero centrarme específicamente en la parte de empresas y comunidades el día de hoy. Pero para poder hacer esto, considero que es importantísimo entender el valor de la conciencia-acción. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que percatarnos antes de actuar y tenemos que ponerle atención. ¿Qué tenemos que percatarnos? Número uno, que la empresa tiene una naturaleza esencialmente social. ¿Qué significa? Que el fin supremo de toda empresa es beneficiar a la sociedad, no perjudicarla, que el mercado está al servicio de la sociedad, que el negocio está al centro del mercado, que la empresa o la persona está al centro del negocio, el negocio al centro del mercado y al centro de la sociedad, pero por sobre todas las cosas, que es la conciencia de las personas realmente la que crea el valor en la sociedad. Si la conciencia de los líderes mineros, si la conciencia de nosotros como personas que trabajamos en minería, directa o indirectamente, no se percata de su impacto en la sociedad, es muy poco lo que se puede hacer. Hoy la sociedad está reclamando un salto en la conciencia de los líderes mineros y es normal porque cada cierto tiempo hay cierre de ciclos y apertura de nuevos ciclos. Estamos en un punto de inflexión extraordinario que tenemos que comprender. Entonces tenemos que comprender que la naturaleza de una empresa es estrictamente social. Lo segundo es que tenemos una serie de problemáticas en la empresa minera. Tenemos desafíos en la producción, tenemos sindicalismo disfuncional, tenemos cultura de mercenarismo versus compromiso, tenemos competencia versus colaboración, siguen apareciendo todavía accidentes en el trabajo, hay una pérdida del sentido de pertenencia el día de hoy, a veces se resuelven los problemas con dinero solamente, es normal, por ejemplo, que una empresa minera con alta ley simplemente en lugar de resolver el problema de causa raíz, de repente le paga a las personas que están sindicalizadas para que simplemente dejen de protestar y continuar con la producción. La pregunta es, ¿esto es sostenible? Esto es el efecto visible. No estoy diciendo con esto que haya sindicatos que no son buenos. Hay sindicatos muy buenos, pero en muchos casos hay sindicatos que han encontrado los incentivos perversos para poder destruir valor dentro de las compañías. En ese sentido, este es un efecto visible que nosotros observamos que aparentemente es muy complejo, pero en la forma análoga, como espejo, lo vemos hacia afuera, encontramos bloqueos y paralizaciones, encontramos disfuncionalidad familiar elevada en las familias, en personas que vienen de hogares disfuncionales, que tienen luego que trabajar en una empresa minera y luego no se entiende por qué tiene rechazo a la autoridad. Todo esto tiene su razón profunda, ¿no? La disfuncionalidad de los hogares. Hay alineamiento de incentivos subóptimo, hay un enfoque tradicional en fierro y en cemento, en carreteras, colegios, etcétera. Pero si no tenemos maestros adecuados, si no tenemos directores de colegios adecuados, si tenemos familias disfuncionales, ¿de qué nos va a servir el colegio? Por más hermoso que sea, por más grande que sea. Tenemos lugares donde se procesa aguas hervidas y los entregamos a las autoridades y a veces las autoridades no lo mantienen y entonces invertimos enormes cantidades de obras por impuestos que no necesariamente tienen sostenibilidad. Entonces, tenemos muchos desafíos y cuando observamos estos desafíos que son visibles, parecen muy complejos, pero queremos ir a la causa raíz de estos desafíos, que es fundamentalmente simple. Y el tema pasa por, tenemos que despertar la conciencia, tenemos que percatarnos de la causa raíz de los problemas, porque solo cuando despertemos la conciencia y esa conciencia elevada le aunamos la capacidad que es comprobada en la industria y podamos comunicar en una forma más efectiva, creemos que vamos a tener una mayor capacidad de transformar la realidad. No podemos nosotros el día de hoy reclutar gente muy capaz, muy inteligente, muy experimentada, con grandes habilidades de comunicación, pero con poca integridad. A veces cometemos el error de pensar de que la capacidad y la experiencia lo es todo. Cuidado, no queremos montesinos. Yo no sé quiénes de nosotros podría estar trabajando tranquilo, teniendo un montesino muy inteligente, muy trabajador al costado. Queremos gente más consciente, con mayor capacidad de percatación, con mayor capacidad de darse cuenta de la causa raíz de los problemas y a partir de allí una persona íntegra, una persona con valores sólidos, a la cual tiene sumada una gran capacidad, una experiencia y además sabe comunicar con eficacia,
Creemos que va a tener la capacidad de transformar la realidad. Necesitamos líderes que cumplan estas tres condiciones. ¿Los hay? Por supuesto que sí. Y invito, por favor, a que se sumen a esta causa maravillosa de poder fortalecer, desarrollar e impulsar cada vez más y mejor una industria minera cada vez más consciente. Tenemos que comprender algunos paradigmas. La cultura para operar y la licencia social para operar es exactamente lo mismo porque son espejos bidireccionales. Así como es adentro, es afuera, así como es afuera, es adentro. En esta parte quiero mencionar lo que se conoce como el flywheel de creación de valor. El primer elemento fundamental es la vocación. Necesitamos gente que ame lo que hace, para a partir de ahí crear las condiciones propicias de pertenencia, que es amar lo que hacemos, pero hacerlo aquí dentro de la compañía minera. Porque la productividad que todo el mundo quiere, que es amar, hacer cada vez, o sea, amar siempre hacerlo mejor, es una consecuencia natural de amar lo que hacemos y de amarlo hacerlo aquí. Por lo tanto, una empresa que cuida su cultura, una empresa que recluta bien, que no recluta por pagar un favor político, sino que recluta por realmente a gente que ama lo que hace y que crea condiciones propicias para que la gente ame hacerlo allí, está creando las condiciones propicias naturales para la productividad. Es una consecuencia natural. Y si lo miramos hacia afuera, lo más importante es el relacionamiento. Y para poder realmente relacionarnos con las personas hacia afuera, la gente que se relaciona tiene que amar a las personas, tiene que sentir un profundo respeto por las personas. Y por eso es que busca relacionarse, no generar una transacción. Y a partir de ahí crear las condiciones de desarrollo que ya dijimos que son de dependencia, interdependencia, hasta lograr la independencia, porque solo la independencia es lo que va a generar la sostenibilidad. Y entonces encontramos que en muchas ocasiones no se comprende que así como es adentro, es afuera, y así como es adentro, así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo. Cuando tengamos problemas en licencia social por operar, miremos hacia adentro primero. ¿Qué tenemos que corregir hacia adentro? ¿Qué estamos proyectando hacia afuera? Es una mirada autocrítica, porque es muy fácil mirar hacia afuera. Tenemos una gran oportunidad de comprender que la cultura para operar y la licencia social para operar están vinculadas inexorablemente. Son dos espejos bidireccionales, inseparables. Son dos vasos comunicantes. Y para ello necesitamos cambiar el paradigma de gestión social. El enfoque tradicional, que ha sido muy transaccional, y esto lo hemos recogido recorriendo el Perú y recorriendo muchos países, ha sido realmente mirando a la base social, en muchos casos, lamentablemente, no de la compañía, sino de algunas personas, con arrogancia, con indiferencia y con falta de transparencia, con mucha opacidad. Y el enfoque tradicional, lamentablemente, ha sido puesto mucho en líderes políticos que lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, no necesariamente hoy tienen una legitimidad social, tienen 5 o menos por ciento de legitimidad social. Y la razón fundamental es porque eh, viven diciendo cosas que finalmente no hacen, o lo dicen para el micrófono, pero luego se dan la vuelta y hacen todo lo contrario. Es lo que podríamos decir una hipocresía, andando clientelismo grande para poner a su familia, a sus amigos. Encontramos alcaldías de pueblos pequeñísimos, llenos de 100, 200 personas, de las cuales 50% son sus familiares directos e indirectos y otros 50% son sus amigos. Allí se va el canon. Ahí se van las regalías y haciendo obras intrascendentes que no generan ningún valor para la sociedad. Y tenemos que cambiar el paradigma, el enfoque moderno. Tenemos que seguir manteniendo este tipo de vínculo, relación con las autoridades. Por supuesto que sí, tenemos que seguir haciendo. Y ojalá que cada vez encontremos líderes políticos que sean más ejemplares, que tengan un ejercicio genuino de vocación de servicio y que realmente pongan su atención en obras de trascendencia para la comunidad que los ha elegido en el periodo que les toca liderar. Sin embargo, consideramos que el paradigma es hoy la base social. Hoy por hoy lo que más nos importa es tener vínculos de relación, pero a partir de una genuina relación de humildad.
no de arrogancia, no de soberbia. Tenemos que tener este vínculo de relación en base a la empatía y en base a la transparencia total. Hace poco tuvimos una conversación profunda con un presidente de una compañía minera y este presidente de compañía minera tuvo la generosidad de compartirnos algo que nos dijo, mira, el gran problema nuestro, todos los problemas que tenemos, tiene que ver con básicamente que hemos sido arrogantes, agresivos y no hemos sabido escuchar. O sea, esto de acá no es un invento de Supera. Esto no es un invento que nosotros hemos traído acá el día de hoy. Esto lo hemos recogido en nuestro andar durante esos últimos 22 años y lo hemos comprobado incluso con personas que trabajan dentro de la propia industria. Así que tenemos una gran oportunidad, queridos amigos, de transformar la gestión social de una vez y para siempre. Finalmente, ya el tiempo se me va acabando, la sostenibilidad no solamente implicará el uso de la IA, porque hoy todo el mundo habla de la IA, pero pocas personas hablan de la IE. ¿Y qué es la IE? Es la inteligencia emocional. El minero tradicional es extremadamente racional, brillante, inteligente para plantear soluciones. Es una persona que tiene una gran inteligencia motriz para ejecutar esas soluciones, pero creemos que hay un espacio hermoso, un gran espacio para fortalecer la inteligencia emocional, que es la inteligencia que te permite percibir el problema desde una perspectiva tal vez diferente, tal vez complementaria, y que te permita a partir de allí comprender realmente la magnitud del problema que estamos enfrentando. La ausencia o el poco desarrollo de la inteligencia emocional distorsiona la percepción de la realidad. Y si nuestra percepción de la realidad está distorsionada, entonces cualquier solución en Supera consideramos que necesitamos más mujeres, más energía femenina en la industria, porque la mujer, la líder hoy en día, mujer, creemos que va a aportar un salto cuántico en inteligencia, porque es característico en ella tener esta capacidad de poder desarrollar una inteligencia emocional mucho más elevada, más profunda, más amplia que el hombre. Y he aquí que hoy algunas empresas mineras están tomando esta iniciativa y desde aquí las aplaudimos y, e incitamos para que sigan ese camino. Necesitamos cada vez más mujeres lúcidas, inteligentes, que tengan esta capacidad tierna de conexión humana, de comprensión humana, de tolerancia humana, porque solo a partir de ahí podemos seguir dándole mayor impulso a la sostenibilidad de la industria. Finalmente, en estos 2 últimos minutos que me quedan, quiero compartir con ustedes una metodología probada para viabilizar proyectos mineros. Es una metodología que viene no de teoría ni de un libro, sino de la experiencia misma. Lo primero es que todo el equipo de personas que están detrás de un proyecto minero tiene que tener claro cuál es el objetivo. Pero tener claro cuál es el objetivo no basta, porque puedo tener el ideal muy claro. Los incentivos tienen que estar alineados con el ideal. Si usted pone una balanza, el ideal y los incentivos, a la larga lo que más pesa son los incentivos. Y no necesariamente estoy hablando de incentivos monetarios, pueden ser incentivos de reconocimiento psicológico, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense una empresa minera que quiere sacar un proyecto minero y toma la decisión para reducir costos o para poner su nombre en tercerizar el servicio de relacionamiento social a través de una empresa de corporación. Y crea una empresa o convoca una empresa. La pregunta es, ¿la empresa que estamos convocando tiene los incentivos para sacar la licencia social para operar el proyecto minero o tiene el incentivo perverso para quedarse de largo plazo de por vida cobrándole a la empresa minera? Esto es un ejemplo donde el ideal está totalmente opuesto al incentivo y no va a lograrse el objetivo porque el incentivo no aporta al ideal. Ese es el punto de partida. Lo siguiente es tener un diagnóstico de causa raíz profunda del problema. Y la pregunta acá es que tenemos que hacer es si estamos preparados realmente para enfrentar verdaderamente verdades difíciles de aceptar. A veces lo más difícil es aceptar una verdad. Lo vemos en la vida cotidiana, lo vemos en nuestra familia, lo vemos con nosotros mismos. El ego humano nos impide ver las verdades. No queremos aceptarlas, pero quiero traer un aforismo milenario aquí para que quede grabado en nuestras conciencias que una mentira ofende a una persona fuerte, pero una verdad
lastima a una persona débil y a veces una verdad puede generar realmente un punto de quiebre en la organización. Y lo que nosotros hemos encontrado es que necesitamos con verdad conversar las verdades difíciles. Solo así, a partir de allí, podemos plantear una dirección correcta. Pero para poder plantear esta dirección correcta, necesitamos el patrocinio correcto y real para hacer los cambios que se necesitan hacer. Si no tenemos el sponsorship adecuado, no se puede hacer absolutamente nada en una organización. Es muy poco lo que se puede hacer. Van a ser fuegos al aire y no se va a poder realmente. Necesitamos el sponsorship de alguien que tenga el empowerment necesario para poder mover al barco que está tirado allí en la costa, en la arena, para poder colocarlo en el mar. Necesitamos la fuerza, la fortaleza de ese sponsorship que nos permita colocar en la dirección correcta. Y finalmente, necesitamos la velocidad correcta de avance, tener el compromiso real de todas las áreas internas de la compañía. Mientras más grande es la compañía, más complejo es la dinámica entre las diferentes áreas. Si las áreas caen en la tentación de los egos o si las áreas caen en la tentación de los hilos y cada uno busca sus propios objetivos individuales o asentarse en su sitio en lugar de buscar el ideal común, lamentablemente es muy poca la velocidad que se puede adquirir. En nuestra experiencia, hemos encontrado que se requiere 5 niveles de inteligencia. Hay 5 niveles de inteligencia que en la gran mayoría de empresas mineras en las cuales están expuestas. El primero es la ignorancia. No nos damos cuenta de nada, vivimos en la más absoluta ignorancia y de hecho, una de las razones por las cuales los imperios caen es porque a veces el CEO de la compañía no tiene acceso, no puede ver, no puede escuchar lo que necesita ver, escuchar. La indiferencia, viéndolo, no hago absolutamente nada y la bola de nieve crece y crece y crece y se hace más grande hasta que ya es muy difícil. Es mejor prevenir una guerra que liberarla. La reacción, que es paliar las consecuencias inmediatas, se rompe la manguera, cambio la manguera, se rompe la manguera, cambio la manguera, se rompe la manguera, cambio la manguera, pero no necesariamente es resuelto la causa raíz. Son pocas las personas que buscan la solución. Para buscar una solución, requerimos encontrar la causa raíz y finalmente anticiparnos a los riesgos. En nuestra experiencia, solo los líderes mineros, solo los CEOs de las empresas mineras, solo aquellas personas que quieran realmente que lograr una minería sustentable, necesariamente tienen que enfocarse en dos cosas, en la solución, encontrando la causa raíz de los problemas y anticipándose a los riesgos que se puedan venir. La mayoría de personas, lamentablemente, en nuestra experiencia, vivimos o en la ignorancia o en la indiferencia en la reacción, pero no es tarde. Estamos al punto, estamos en un punto crítico de inflexión y los invito a todos, sinceramente, que podamos buscar la causa raíz de nuestros problemas en general en la vida y luego a partir de ahí plantear soluciones lúcidas, inteligentes y hacia adelante anticiparnos a todos los riesgos que podamos ver. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, José Luis. Estupenda presentación, como te dije, te comenté al inicio. Me gustó mucho cuando la revisé hace unos días. Tengo algunas preguntas, si te parece. Por favor. Eh, Me dicen, ¿crees que podrían reactivarse grandes proyectos paralizados en el Perú como Conga, Granja y Michiquillay? ¿Cómo ha sido el caso de Tía María y por qué? Esa es una excelente pregunta. Permítame, por favor, comentar el caso de Tía María como, como puerta de entrada antes de hablar de los otros proyectos. Cuando hablamos de Tía María, un proyecto paralizado por 15 años o más, el proyecto eh, tuvo el sponsorship necesario y pertinente y fundamental del presidente ejecutivo de la compañía, Óscar González Rocha, y el apoyo incondicional del director general de operaciones, Jorge Gómez. Sin el patrocinio del presidente ejecutivo, sin el apoyo del director general de operaciones, que hizo que todas las áreas involucradas empujaran en la misma dirección para alcanzar una velocidad pertinente, consideramos que Tía María, la reactivación de la construcción hubiera sido inviable. Por lo tanto,
esta metodología que ha sido probada, consideramos que es muy replicable en Conga, en Michiquillay y en La Granja y los proyectos de Cajamarca. Por supuesto, ningún proyecto es igual. De allí que si ustedes observan, esta metodología no es un proceso lineal, es decir, no tiene un inicio y un fin, sino que es un proceso circular, dinámico, porque la dinámica social es diferente. En Tía María no tenemos comunidades indígenas, por así llamarlo, tenemos otro tipo de población. En Michiquillay es diferente, pero los principios son los mismos. Así que sí consideramos que es viable sacar adelante los proyectos mineros. Gracias, José Luis. Otra pregunta interesante. ¿Podrías explicar mejor la interrelación e interdependencia entre la cultura para operar de la empresa minera y la licencia social para operar de las comunidades? Muchas gracias. Esa es una excelente pregunta. Eh, una de las compañías icónicas en el mundo es Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett. Él menciona que que la cultura lo es todo en una compañía. La cultura no es otra cosa más que la forma de pensar, de sentir y de actuar de las personas dentro de una organización. Y la cultura está simbolizada o está encarnada en los líderes de la compañía. Entonces, cuando nosotros tenemos una cultura fragmentada dentro de una organización, vamos a suponer por un momento que existen silos dentro de la organización minera, que cada uno trabaja a su ritmo, sin necesariamente estar alineados detrás de un mismo propósito. Y tengo un proyecto que sacar adelante tengo que, en una cierta etapa del proyecto, me comprometo a apoyar, por ejemplo, con el tema de los fertilizantes, por ejemplo. Los tiempos, por ejemplo, del mundo de las comunidades es totalmente diferente a los tiempos mineros. El tiempo de la comunidad es un tiempo cíclico, donde hay una ventana donde tú puedes apoyar, por ejemplo, genuinamente a las comunidades para poder sacar adelante sus cultivos. Y si mi tiempo de respuesta es lento, porque mi área de cadena de suministro simplemente no responde al área de gestión de relacionamiento y desarrollo comunitario que tiene a cargo el proyecto en mención, simplemente no llega el pertrecho a tiempo y finalmente voy destruyendo la confianza, porque históricamente la minería tradicional ha estado comunicando siempre lo que va a hacer y no lo que ha hecho. Y entonces voy prometiendo cosas y voy prometiendo cosas y que no cumplo a tiempo. Y eso se traduce en desconfianza, en falta de credibilidad, etcétera. Por lo tanto, la cultura de la compañía, dentro de la compañía, va a afectar siempre a la licencia social porque la interrelación entre ambas es un vaso comunicante que no se puede separar. Otro ejemplo de esto es el siguiente. Vamos a suponer que dentro de mi cultura yo he comprendido de que el área social, la gestión social es un área estratégica. Si el área social o la gestión social es una gestión estratégica, jamás la tercerizaría. Pero vamos a suponer que mi cultura, que es fragmentada, que no he comprendido todavía, pues considero que el área social pues, no es estratégica, es un área de bomberos, que la llamo cada vez que hay incendio, que no necesariamente me aporta valor anticipándome riesgos, que es lo que vimos hace un minuto, sino que más bien la llamo solo cuando hay un bloqueo o cuando hay una paralización o hay un quemado de un campamento y la llamo cada vez que pasa eso es porque no la considero estratégica. Entonces, ¿cuál va a ser mi tentación? Tercerizarla. Y si la tercerizo, la pongo como un área de gestión que no tiene voz ni voto, que no tiene alcance, que no se puede escuchar, entonces, y va a perjudicar, y eso lo va a notar la población, y va a notar que realmente son personas en las cuales no se puede confiar, que no tienen capacidad de respuesta, y que finalmente cualquier promesa que hagan es una promesa en el vacío. Yo he tenido la oportunidad de caminar por muchos lugares
y siempre me han dicho y me han repetido lo siguiente. Cuando he preguntado sobre estos proyectos que han mencionado ustedes, les preguntaba, ¿puede salir el proyecto? Y me decían, no, pues la empresa nunca cumple lo que promete. Y me lo decían, y disculpen el acento porque lo digo tal cual me lo han dicho. Y la otra frase que me decían es, pues una vez que me compran mis tierras, pues ya nadie ni me mira. En otras palabras, una vez que lograste el propósito transaccional, ahora yo soy el de la compañía minera y te miro con desprecio, tú eres el comunero y surge la arrogancia, lo cual genera un efecto rebote. Los ingenieros lo comprendemos mejor que nadie. Tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción. Gracias, José Luis. Juan Aguilar nos dice, se ha hablado entre comentario y consulta, se ha hablado pasar de un enfoque transaccional a un enfoque relacional basado en el amor. Hablamos de cultura, al final se trata de personas. ¿Qué acciones concretas se proponen para generar ese cambio de enfoque transformacional a relacional con personas que operan desde el amor, de modo de tener una cultura homogénea? Bueno, la verdad que esta es una pregunta muy profunda. Los cambios solamente lo pueden hacer los líderes de la compañía. Nuestro rol es mostrarles que hay un camino que puede permitirles evitarse muchos problemas. Si hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, de numérico de cuánto ha costado a una empresa la paralización de un proyecto por 15 años, eso es multimillonario. Y lamentablemente a veces creemos que las cosas en la vida tienen que ser estrictamente lo que tú ves. Y a veces el gran paradigma, y permítame dar esta antesala antes de ir a la pregunta específica, es que el fruto del árbol es lo más importante. Y a veces solamente vemos el fruto y queremos el fruto más grande y más bonito, entendiendo por fruto las utilidades o los ingresos o la producción. Y a veces no comprendemos que no es el fruto donde está su fortaleza. La fortaleza del árbol radica en la raíz del árbol. Y en la raíz del árbol es la cultura. Una cultura mucho más cercana, una cultura más consciente, una cultura más amorosa, para ser honesto. Y porque si nos ponemos a pensar, miren ustedes, en este flywheel que mostramos al inicio, donde colocamos vocación, yo amo lo que hago. No existe ninguna persona exitosa que haya logrado tener éxito en la vida que no haya amado lo que ha hecho. La característica fundamental para que alguien logre triunfar en la vida es que sepa, que tenga la capacidad para perseverar, pero solamente vas a poder perseverar si es que ama lo que hace. Si no ama lo que hace, no vas a poder perseverar. Observa, vocación, yo amo lo que hago. Pertenencia, yo lo que amo, lo amo hacer aquí. Yo creo que hay una gran oportunidad que los líderes mineros puedan aprender a mejorar mejor el sentido de pertenencia. Y si lo logran hacer, van a poder lograr mucho mayor productividad de la que tradicionalmente han logrado. Porque al final del día, vocación es amor por lo que hago, pertenencia es amor por el lugar donde estoy haciendo lo que amo, y productividad es amar lo que haces, amarlo cada vez mejor, hacerlo cada vez mejor. Al final del día, es la gestión del amor, pero esto no se puede decir en forma tan abierta porque va a sonar muy romántico, pero a nivel profundo es eso. Así que yo creo que la respuesta la tienen los líderes. Hay líderes que ven la belleza, hay líderes que todavía necesitan algunos puntos de dolor para poder verlo, pero yo creo que la humanidad, la industria minera está yendo en ese camino en forma natural. Creo yo que cada vez más líderes mineros se están dando cuenta de la importancia de trabajar su cultura desde arriba, porque si no cambia desde arriba, no cambia nada. José Luis, mira, dos preguntas más. Estamos con el tiempo bien ajustadito, pero no quería dejarlas de hacer. Una de ellas, ¿qué factores son clave para viabilizar un proyecto minero en un entorno de alta incertidumbre política como la del Perú? Buena pregunta. Miren, yo creo que no podemos, en general, voy a poner esta analogía. Yo soy un agricultor y yo sé, como agricultor, que mayores posibilidades voy a tener
de colocar, de que mi semilla logre germinar en la tierra si yo preparo la tierra, independientemente del factor político, porque el factor político no lo controlo yo. Lo que sí yo puedo controlar es la gestión de mi cultura organizacional y la gestión de mi licencia social para operar, es decir, la gestión la gestión social en las comunidades de influencia directa e indirecta. En la medida que yo tenga el apoyo, el compromiso, el sentido de pertenencia de mi propia gente y de las comunidades de influencia, dos siempre le ganan a uno. He visto casos donde líderes políticos que en su momento frente al COVID los ayudaron incluso a salvarles la vida poniéndoles helicóptero. Cuando vino un problema social, le dieron la vuelta a la empresa y se puso del lado social. ¿Por qué? Porque el político nunca se va a poner en contra de lo social, porque el poder político emana de lo social. Por lo tanto, sin importar lo que ocurra a nivel político, nosotros podemos seguir sembrando a nivel de la cultura de nuestra empresa y a nivel de las comunidades de nuestra influencia, y ese trabajo en la tierra ayudará indudablemente a que las semillas que querramos plantar hacia adelante puedan germinar más fácil y mejor. Perdón, estaba en mute. La última pregunta. Sí. Tocaste el tema de Tía María, pero un poco la consulta va para redondear la idea, ¿no? Dice, ¿cómo lograron viabilizar Tía María? Eso es un gran logro para el Perú. Quien nos escribe dice, no sabía que ya se había destrabado. Y coméntenme un poco más a detalle qué hicieron para lograrlo. Eh, bueno, como ya lo comentamos, el mérito no es nuestro en absoluto. El mérito es de Sauden Perú, de su presidente ejecutivo y del director general de operaciones y de todo el equipo de campo. Yo Ujú. lo que creo que se hizo fue aprender de lo bueno, aprender de aquello que pudo ser corregido, se corrigió y hoy en día, en un tiempo relativamente interesante, como 2 años y medio, 3 años, se logró crear condiciones propicias para poder decidir el reinicio de la construcción de Tía María. Siempre van a haber contrarios, siempre van a haber personas ideológicas, siempre la ideología, lamentablemente, a veces se va a superponer al bien mayor, pero el que ha ido al valle, el que ha estado en contacto con el valle, el que ha hablado con la gente de a pie, no con aquellos que salen en los medios de comunicación que no tienen legitimidad social y que los usan de propaganda, se dará cuenta de que hoy en día la población misma tiene un trabajo digno de más de 1.000 personas, que la compañía ha hecho enormes esfuerzos para poder contribuir con la comunidad, con los agricultores, con los propios agricultores de todas las zonas, y realmente el impacto ha sido muy, muy positivo. Así que, ¿qué se ha hecho? Se han hecho muchísimas cosas, sería muy injusto tratar de simplificarla. Han habido muchísimas iniciativas, pero si ustedes quisieran una síntesis, acá está la síntesis. Se hizo un diagnóstico de una causa a raíz de un problema, se estableció una dirección correcta para poder modificar la ruta de avance y se hizo todo lo posible para alcanzar una velocidad correcta de avance con el apoyo, el patrocinio del presidente ejecutivo y del director general de operaciones, de Guillermo Fajardo también, que es el jefe actual del proyecto Tía María, o de que ahora se llama Unidad Minera Tía María, y de todo el equipo de gente que realmente se fajó de sol a sol para lograr transformar las actitudes y recuperar la confianza en el valle, algo que para muchos era imposible hasta hace poco. Mil gracias, José Luis. Creo que todos hemos disfrutado muchísimo el webinar de hoy. Gracias, Muy rico en información. Te agradezco mucho por el tiempo. Y antes de pasar gracias. a tus palabras finales, permítame por favor dar unos pequeños anuncios. Quería comentar a todos los que nos siguen, socios y seguramente algunos interesados en las actividades que nosotros hacemos, aliados nuestros, que el 28 y 29 de abril realizaremos un taller de sostenibilidad dirigido por Siri Jenny, que ella es directora y cofundadora de Bridge
Ella es de Canadá y viene especialmente para esta conferencia. El tema es estrategias sostenibles para la minería, gestión de riesgos, huella de carbono y economía circular. A los interesados es un evento sin costo, exclusivamente para asociados. Comentarles también que el 6 de mayo llevaremos a cabo nuestra primera misión al puerto de Chancay. No está de más decir qué es el puerto, sin embargo, bueno, es el proyecto más importante y más relevante del país. En esta visita conocerán los avances y desarrollo del puerto, así como sus principales instalaciones. Comentarles también a todos los interesados en el sector minero, que sean partes del sector, que ya pueden inscribirse a un renovado programa English for Mining, desarrollado en conjunto con Queen's University, una de las 10 mejores universidades de Canadá. Este programa ofrece la misma calidad académica, pero ahora con una menor inversión y menor duración, y está enfocado en el perfeccionamiento del idioma inglés del técnico y la comunicación clave en el sector. Para ir terminando ya, comentarles que pronto publicaremos las inscripciones para nuestra segunda rueda de negocios del año a realizarse en mayo. De igual forma, en los próximos días compartiremos la propuesta de participación. Hay muchos que nos preguntan por el Canada Day, este Día de Canadá que celebramos en la residencia del embajador todos los meses de junio de todos los años. Así que los interesados para participar como empresa, pronto lanzaremos la convocatoria y lo mismo para el cóctel más esperado en el marco de Perumín, que es el Maple and Misty Cocktail, organizado por nuestra institución en el Monasterio de Santa Catalina en la semana de Perumín. Y para finalizar, a los interesados en unirse a nuestro WhatsApp corporativo, este es un espacio en el que podrán fortalecer como la comunicación y el vínculo entre socios. Podrán descargar a través de ese QR, podrán ser parte de este ecosistema tan interesante para interrelacionarse y además conocer información sobre nuestra cámara. Para los que aún no son socios de nuestra cámara, pueden hacerlo ya con una membresía que está con 20% de descuento ya en abril y podrán ser parte de todas estas actividades que les hemos mencionado y de muchas más que tenemos programadas para el año. Así que eso es, José Luis. Un poco largo Bien, mi speech, pero bueno, paso a ti para escuchar tus gracias, palabras ya de cierre. gracias. Solo agradecerte a ti, Carla, a la Cámara de Comercio de Canadá y a todos los participantes y comprometerme a absolver cualquier pregunta que puedan tener y que no hayan quedado tan clara, tan lúcida por poco tiempo. Me pueden escribir al LinkedIn si desean y yo me comprometo a responderla a la brevedad posible. Finalmente, decirles que el Perú es un país muy bendecido, que tenemos 30 toquepalas aguardando ser puestos en valor y que si todos nosotros desde nuestra posición, desde el ser, desde el saber, podemos realmente volcarnos hacia el servicio, tanto al interior de nuestras organizaciones como a las comunidades de influencia, creemos que podemos sacar adelante muchísimos más proyectos mineros como el de Tía María. Gracias por todo. Mil gracias, José Luis, un gusto Gracias. tenerte y gracias a Igualmente, todos por placer es mío. acompañarnos. Buen día, que Gracias. tengan buen día. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego.